Muy bien. Jóvenes y señoritas, vamos a hablar sobre la epistemología. La epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y de logos, naturalmente, que significa tratado o estudio. La epistemología no es sino el conjunto de conocimientos verdaderos y comprobables, obtenidos en forma metódica y sistemática. En otras palabras, la epistemología es el análisis crítico y reflexivo sobre el conocimiento científico, señoritas y jóvenes. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se vincula a la ciencia, y la ciencia es el conjunto, pues, de conocimientos que son verdaderos, ¿no? Que son el fiel reflejo de la realidad, que son el fiel reflejo del objeto, y son comprobables, porque han pasado por un proceso metodológico para indicar que esa realidad es real, ¿no? Y estos conocimientos son obtenidos en forma metódica, se han utilizado métodos. Se puede utilizar el método científico, se debe utilizar el método científico, pero también otros métodos que también están implícitos, que están dentro del método científico. Me refiero a la deducción, a la inducción, al análisis, a la síntesis, al método histórico. Nos referimos al método hipotético deductivo, al método aristotélico galileano. ¿De acuerdo? Y es sistemática porque la epistemología, como disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico o ciencia, debe ser debidamente un conocimiento organizado, debe ser una categoría realmente estructurada, en el que sus elementos y sus categorías confluyan, interactúen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos dado una definición de la Hablemos ahora de las características del conocimiento científico. El conocimiento científico es selectivo, objetivo, racional, metódico, sistemático, falible y perfectible. ¿De acuerdo? Muy bien. Es selectivo porque el mismo término lo dice, se elige, se selecciona un conocimiento. Es objetivo porque debe ser el fiel reflejo de la realidad. Es racional porque utilizamos la razón y solamente los seres humanos utilizamos esta razón. No es utilizada la razón por las plantas o por los animales o por las deidades, sino por el ser humano. Y nosotros debemos utilizar la razón, ¿de acuerdo? La razón sistemática, la razón organizada, naturalmente. El conocimiento científico también es metódico, porque utiliza los distintos métodos, ¿no? Como les he manifestado. Y es sistemático porque hay un orden, hay una organización viva, vital. Esta organización, esta estructura tiene que estar en constante movimiento. Falible. Es falible porque podemos refutar una idea científica, un conocimiento científico. Claro que sí, naturalmente que utilizando la lógica, argumentos debidamente consistentes. Y es perfectible porque el conocimiento científico y la ciencia puede mejorarse, ¿de acuerdo? Muy bien, es selectivo porque se elige el tema, el problema u objeto a ser investigado. Es objetivo porque se ajusta y representa el objeto de la realidad de manera fiel y no distorsionada. Es racional porque se usa conceptos, juicios, argumentos, raciocinios, ideas, etcétera. Metódico porque se utilizan varios métodos, es decir, se siguen reglas. Es sistemático porque se encuentra ordenado y reproduce el sistema del objeto que está en la realidad. Es falible porque puede ser refutado y es perfectible porque puede ser. Señoritas y jóvenes, vamos bien, vamos bien. Estructura de la ciencia. Vamos a hablar aquí de la estructura de la ciencia. Vamos a hablar en sí de las funciones, ¿de acuerdo? Hablemos de la descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción es la caracterización de un objeto a ser estudiado. Es la caracterización de la realidad a ser estudiada. La descripción es darle atributos, darle cualidades, ¿no?, a determinados objetos. Y para ello se necesita la observación. Ojo, pestaña y ceja, señoritas y jóvenes. La observación es una técnica sumamente fundamental e importante para el proceso de la descripción. ¿De acuerdo? Tenemos también la explicación. La explicación tiene que ver con razones. Cuando ustedes hablen, cuando investiguen o cuando encuentren el concepto de explicación, tienen que relacionar con otro término. El término con el que debe ser relacionado la palabra explicación es razón, causa, origen. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la investigación científica explicativa es de causa-efecto. Así de simple. Cuando explicamos algo,
estamos dando a conocer la razón o la causa de algo. Predicción nos permite predecir, valga la redundancia, observar, adelantarnos a sucesos que pueden ocurrir de acuerdo a nuestras evaluaciones. ¿Qué es la aplicación? Es otro aspecto fundamental. La aplicación tiene que ver con la comprobación en sí de la ciencia, señoritas y jóvenes. ¿De acuerdo? Descripción, conocer las características de los hechos. Explicación, hallar las causas de los hechos, dar razones sobre los hechos, causas o razones. Predicción, adelantarse a los hechos. Aplicación, resolver problemas prácticos mediante los experimentos o la tecnología. Y jóvenes, vamos bien, vamos bien. El método científico. Tenemos que conocer el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico tiene los siguientes procesos. En primer lugar tenemos el problema, ¿de acuerdo? El método científico es un conjunto de procesos o pasos para llegar a la verdad. Antes que nada, señoritas y jóvenes. Recalco, el método científico es un conjunto de procesos y pasos científicos para llegar a la verdad. Para llegar a identificar, a conocer la realidad tal cual es. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro de estos pasos tenemos los siguientes elementos. Algunos dicen que son 7, pero algunos se confunden, ¿no? Muy bien. El primer paso es el problema. Otros dirán a la observación. No. La observación no es el primer paso. Más bien mediante la observación se puede detectar al problema, que es diferente, ¿ya? El primer paso es el problema. ¿Qué es el problema? Es un hecho con falta de información. ¿De acuerdo? El problema se reconoce a través de la observación. Existen distintos problemas. Al problema principalmente se le debe asociar mediante, señoritas y jóvenes, mediante la asociación con la desinformación. El problema es desinformación. Cuando tú no conoces algún tema, cuando no conoces algún aspecto de la realidad, entonces tienes un problema científico. No problema personal, conyugal, familiar, emocional. No. Tienes un problema temático, un problema categorial, un problema científico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces podemos decir que el problema es un hecho con falta de información. El problema se reconoce a través de la observación. Listo. Hablemos ahora de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta provisional a un problema, ¿ya? La contrastación es la comprobación de la hipótesis. Y la conclusión es la descripción final y real del problema. La hipótesis es dar una respuesta provisional a un problema. Se redacta a manera de un enunciado. ¿De acuerdo? Y la contrastación es esa comprobación de la hipótesis planteada. Es decir, contrastar significa decir si la afirmación, la hipótesis es verdadera o es falsa. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la conclusión surge pues a partir de los resultados de esta comprobación o contrastación. Luego de la conclusión, señoritas y jóvenes, se tiene que comunicar, pues, ¿no? Se tiene que comunicar, se tiene que publicar el ensayo, el artículo, la tesis o la monografía o la tesina científica o de investigación en repositorios, en editoriales científicas acreditadas, en comunidades científicas, en distintos motores de búsqueda tienen que estar estas investigaciones. Y jóvenes, clasificación de las ciencias. Hay dos modos de clasificar las ciencias. Por su objeto, tenemos formales y fácticas, ¿de acuerdo? Las formales son abstractas. Dentro de las formales solamente está la matemática y la lógica. Dentro de las fácticas está la química, la física, está la sociología, etc. Por su función, tenemos puras, que son teóricas, y aplicadas, que son prácticas, ¿de acuerdo?